¿Sabían que en el mundo existen dos tipos de pavimentos más utilizados, que son el rígido y flexible, siendo el pavimento flexible la más utilizada con un 90%? Nosotros somos el grupo 4, conformado por Arriete Mesías Carla, Cruz Troncoso Stephanie, Negrón Papel Sara, Román Flores Melanie y el que les habla, Jararao el Sandro. Y en esta oportunidad hablaremos sobre los tipos de pavimentos y las fallas que estos presentan. Antes de comenzar a explicar los tipos y la falla de pavimentos, definamos qué es un pavimento y la importancia que tiene en la sociedad. Los pavimentos son un conjunto de capas sobrepuestas construidas en un terreno natural, es decir, cada una de estas capas tiene una estructura y una función diferente. Los pavimentos cumplen un rol muy importante, como mejorar la conectividad de ciudades y dar una mayor seguridad a los conductores que se trasladan de un lugar a otro en diferentes épocas del año. Continuando con la problemática con el entorno, voy a explicar acerca de estas dos imágenes que hablan sobre el pavimento deteriorado y el pavimento nuevo hecho. Esta problemática se lleva a cabo en el departamento de Ayacucho, distrito de Carmen Alto, donde vemos que el pavimento tiene un cierto deterioro por falta de mantenimiento. Esta es la nueva pavimentación hecha hace poco. Y a causa de todo esto, pues llevamos en cuenta que a las vías de comunicación se refiere el uso de pavimento, es el que protagoniza su construcción gracias a la calidad y durabilidad y eficiencia que goza, además de la resistencia que presenta. Contar con calles de pavimento asfáltico significa apostar por caminos duraderos en los que los vehículos transitan a la perfección. Ahora, bien todos sabemos que no todo dura para siempre, tendrá que tomar en cuenta el aspecto de mantenimiento en la pavimentación asfáltica. No obstante, existen maneras de hacerla más duradera de lo habitual. Continuando con la exposición, pasamos a la clasificación de los pavimentos. Pavimento flexible. Los pavimentos flexibles, o también conocidos como pavimentos asfálticos, cuentan con una capa de rodamiento constituida por mezcla asfáltica. Presentan pliegues de pequeñas deformaciones de las capas inferiores. Además, también se caracteriza por el costo económico de su construcción inicial y tienden a requerir mantenimientos constantes para asegurar su estabilidad y funcionamiento adecuado. Los pavimentos flexibles cuentan con 3 capas. Carpeta asfáltica. Es la capa superior del pavimento que tiene la función de impermeabilizar y proveer una superficie resistente al deslizamiento, ya que está sometida a esfuerzos máximos y condiciones más severas. Esta capa puede construirse con materiales pétreos o productos asfálticos. Segundo, base. Se compone generalmente por áridos que han sido tratados por cemento Portland, cal, asfalto u otros estabilizantes. Esta capa tiene como principal función soportar las cargas aplicadas y distribuirlas a la subbase o terreno. 3. Subbase. Es una capa granular constituida con materiales más económicos que las capas anteriores. Esta capa facilita el drenaje del agua que pueda filtrarse por la superficie o por la capilaridad del agua. Por último tenemos a la subrasante. Es la superficie que soporta la estructura del pavimento. Está compuesta por terreno natural y requiere de procesos de mejoramiento como la compactación, para eliminar los espacios vacíos y así mejorar su capacidad de soporte. Pasamos a los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos poseen la superficie de rodamiento proporcionada por losas de concreto hidráulico, las cuales se constituyen con una mezcla de cemento Portland, agregado grueso y fino, agua, aire y aditivos. En algunas ocasiones presentan un armado de acero para reforzar el pavimento y evitar deformaciones. La distribución uniforme de las cargas permite el menor deterioro de los suelos y no se pliega a las deformaciones de las capas inferiores sin que presente la falla estructural. Requieren de un mantenimiento mínimo y se suele efectuar en las juntas de las losas. El pavimento rígido consta con 3 capas. 1. La losa de concreto hidráulico. Es la capa superior del pavimento que soporta las cargas de tránsito y el deslizamiento de los vehículos. Este concreto tiene la capacidad de absorber el esfuerzo y distribuirlos en el suelo. Segundo, la base. Es la segunda capa después de la losa de concreto que recibe mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. Esta capa, además de la compactación, necesita otro tipo de mejoramiento para resistir las cargas y evitar deformación. Por último, la subrasante. Es la capa de terreno que soporta la estructura del pavimento.
El espesor del pavimento dependerá de la calidad de la sobrasante, por lo tanto, esta debe cumplir con los requisitos de resistencia e incompresibilidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fallas del pavimento. Las fallas del pavimento son el resultado de interacciones complejas, ya sea de diseño, medio ambiente, tránsito vehicular, construcción y materiales. Estos factores combinados causan las fallas en el pavimento. Hablaremos de los tipos de fallas en los pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Fallas de pavimentos flexibles. Algunos tipos son piel de cocodrilo, que es una serie de fisuras interconectadas que forman polígonos y se originan en el área de tráfico por las huellas de las llantas de los vehículos. La exudación, que es un material bituminoso que se extiende sobre una determinada área del pavimento, creando una superficie brillante y resbaladiza. La depresión son áreas localizadas en la superficie del pavimento que poseen niveles ligeramente más bajos que el pavimento, que son visibles después de la lluvia y el agua se empoza dentro de ellas. Y la fisura de borde, que son grietas paralelas al borde externo del pavimento. Las fallas en los pavimentos rígidos. Tenemos tres tipos. Las grietas longitudinales, que son aquellas líneas de roturas que se presentan paralelo a la línea central del pavimento. Una posible causa puede ser el alabeo por variación de la temperatura y la humedad. Las grietas transversales, que son grietas perpendiculares u oblicuas al eje del pavimento, que se manifiestan en la superficie. Una posible causa sería por una excesiva repeticiones de cargas pesadas. Y por último, las grietas de esquina, que es una fisura que se intersecta desde una junta transversal y se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. Una posible causa sería por una sobrecarga en la esquina. Bien, las maquinarias para la construcción del pavimento flexible son la retroexcavadora, la motoniveladora, el rodillo liso vibratorio, el rodillo tandem, el rodillo neumático, el rodillo pata de cabra, el cargador frontal, el volquete y la pavimentadora. Las maquinarias para la construcción del pavimento flexible son el camión mixer y la pavimentadora de concreto. En los materiales del concreto hidráulico tenemos al cemento, agua, materiales pétreos, aditivos y concreto. Los materiales para la carpeta asfáltica son material asfáltico, emulsión asfáltica y los agregados pétreos. El diseño de pavimentos. Para esta parte vamos a utilizar el método AASHTO, el cual consiste en determinar el espesor de las capas que tendrá el pavimento, con el fin de que con el tiempo ésta no baje y siga dando seguridad a los conductores. Tener en cuenta que para hacer un diseño de calidad debemos conocer bien la subrasante, seleccionar los materiales adecuados y saber el número de vehículos que pasarán, el clima y el ciclo de vida de los pavimentos. Y todo esto lo podemos determinar con la fórmula que se ve en pantalla. El proceso constructivo, ya sea para un pavimento rígido o flexible, inicia con la localización y replanteo. Esta consiste en la señalización planimétrica y altimétrica por donde pasará la red vial. Después sigue el desmonte y limpieza. Esta es la eliminación de materia vegetal. Seguidamente viene el despalme o excavación, el cual consiste en la sustracción del material superficial del terreno. Después viene la subrasante. Esta se hace con el material del terreno natural. Este material se coloca inmediatamente después de la caja de corte y una vez colocado se va compactando de forma uniforme. Después viene la base, subbase y base granular, el cual se utilizan rocas fracturadas y una vez obtenido el material, esta se va extendiendo a lo largo de la subrasante de forma homogénea con la ayuda de la motoniveladora. Ya al final, esta se compacta con un rodillo liso. Ya llegado a este punto, el proceso constructivo va a cambiar, ya sea para un pavimento flexible y para un pavimento rígido. En el caso del pavimento flexible, se hará el riego de imprimación, el cual se realiza con materiales bituminosos, las cuales deben cubrir toda la superficie de la base granular. La finalidad de este proceso es proteger la base del exterior y mejorar la conexión de la base granular y la capa de asfalto.
Y por último, se procede a hacer la capa de asfalto, que para esta capa se utiliza una mezcla de concreto asfáltico caliente, el cual ya ha sido procesado de forma industrial. El concreto asfáltico se coloca en la pavimentadura y ya la pavimentadura se encarga de colocar el concreto de forma uniforme y al final simplemente se compacta el pavimento con rodillos, con distintos rodillos. Ya en caso de que sea un pavimento rígido, se realiza hacer la capa de concreto, el cual es un material hecho de hormigón. Y primero, para realizar la capa de concreto, se coloca las barras pasajuntas, el cual tiene la finalidad de transmitir las cargas de una losa a otra. Después de eso, se vierte en concreto en una pavimentadora que se encarga de acomodar, dosificar y moldear la mezcla. Ya al final, cuando esté todo colocado, se hace el texturizado, el cual tiene la finalidad de servir como agarre a las llantas del vehículo cuando éstas frenen. Siguiendo con costo y duración. Para tener en cuenta el costo, en este capítulo analizaremos entre los proyectos y la duración que tendrá en el tramo de proceso. Analizando bien, el costo debe garantizar una alta capacidad, más seguridad, buena apariencia, fácil construcción, diseño probado, ahorros importantes, poco mantenimiento y comportamiento ideal. Evaluando los costos directos de construcción de alternativa equivalente de pavimentos, se encuentra que en presencia de suelos buenos, alta capacidad de soporte, el costo inicial del pavimento de concreto puede ser de un 5% más barato para tránsitos altos, mientras que para suelos malos el pavimento de concreto siempre será más económico, entre un 10% y 33% para tránsitos bajos y altos respectivamente. En proyectos e iniciativas de inversión puede verse un análisis realizado que el costo del pavimento rígido es más alto que el pavimento flexible, por lo cual debe tomarse en cuenta que se realizó la comparación tomando en consideración los mismos parámetros de diseño, con finalidad de tener la mejor estimación del costo que implica realizar un proyecto de pavimentación en determinado contexto, que debería partir por evitar caer en la tentación de asumir como válidos y siempre correctos valores de magnitud. Ahora, en cuanto a la duración, la pregunta más frecuente es que ¿cuánto dura una pavimentación en las calles? El periodo de vida del pavimento asfáltico en vías de comunicación puede tener una gran brecha de tiempo que puede ir desde los 5 años hasta los 25 años. El secreto está entre la mezcla y las maquinarias que se emplean al momento de concebir el pavimento asfáltico, además de tener los factores externos y ambientales que no pueden controlar. El equipo pesado con el que este se realice determinará la efectividad de la materia prima y su aprovechamiento. Las nuevas técnicas empleadas. Tenemos el pavimento luminiscente. Una empresa británica es responsable de la creación de un pavimento de carreteras que se ilumina en la oscuridad sin necesidad de una fuente eléctrica externa. Según la empresa Protec, la idea se apoya en los principios de la seguridad vial y de la ecología. Utilizan la energía renovable solar para poder reducir los riesgos de accidentes nocturnos. El pavimento luminiscente absorbe la energía solar durante el día y por la noche. La carretera se ilumina, ayudando a los conductores y peatones a observar las vías sin necesidad de uso de los faroles o los faros. El material luminiscente es útil para cualquier tipo de superficie, aunque más interesante sería implementar en las carreteras poco iluminadas, parques y ciclovías, ya que es antideslizante y resistente al agua. Sus creadores han bautizado este nuevo material como Starpath, que significa camino de estrella, y la primera aplicación de este material fue realizado en un parque ubicado en Reino Unido. Las conclusiones. Las fallas son originadas por el mal estado debido a varios factores, ya sea de diseño, medio ambiente, construcciones, tránsito vehicular y materiales. Por lo tanto, podemos decir que el mal estado perjudica considerablemente el estado funcional. Lo importante de un diseño de pavimento es contar con una estructura sostenible para que permita el tránsito de los vehículos de una manera cómoda y segura, y misma manera para que los costos de mantenimiento y conservación disminuyan. En una obra vial se debe realizar los estudios necesarios para saber los materiales. Es importante señalar los tratamientos que requieren para poder utilizar en la estructura. Hoy en día es muy importante mencionar que debemos incrementar la nueva técnica empleada del pavimento luminiscente en las carreteras para que no haya accidentes en las noches y además tenga una buena iluminación para los peatones y ciclistas. Gracias.